¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. El tema de la prensa lo platicábamos en parte durante la mañana. El papel que juegan los medios corporativos, los medios capitalistas, en todo un entramado político, en toda una estrategia de construcción narrativa. Los medios de comunicación junto con la Iglesia fueron durante muchos años los pilares del conservadurismo, los pilares del neoliberalismo incluso, para que el discurso permeara en las diferentes capas sociales, para que se legitimara, para que se normalizara el abuso, el despojo, la expoliación y para que incluso se justificara, ¿no? Dándole a los empresarios grandotes, a los protagonistas, ¿no? de esos, de esa forma de operar, un lugar preponderante, un lugar de prácticamente salvadores de la patria, gente a la cual tenías por lo menos que estarle agradecida. Y lo mismo pasaba hacia la imagen del político. Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo, fue un presidente que llevó al país a situaciones verdaderamente trágicas. Hoy por hoy Salinas es el padre de la tragedia mexicana y sin embargo durante su época fue un político sumamente popular, fue un político muy querido en diferentes capas de nuestra sociedad gracias precisamente al poder de los medios de comunicación. El caso de Ernesto Zedillo fue algo similar. Hoy por hoy, hasta hace unos cuantos años, Ernesto Zedillo no era cuestionado o criticado como lo era su antecesor Carlos Salinas e incluso su sucesor Vicente Fox Quesada, y ni hablar de Felipe Calderón o de Enrique Peña Nieto. Y esto se debía a que Zedillo controló muy bien a la prensa, tuvo muy buena prensa, digámoslo así, a tal grado que aquellas voces disruptivas realmente que cuestionaban su labor eran acalladas, ya sea censurándolas de los medios de mayor alcance o bien aislándolas, ¿no? A ciertos sectores en los cuales no podían resonar con tanta fuerza. Ustedes lo vieron con una Denise Dresser haciendo una defensa verdaderamente defenestrada a favor de Cedillo, lo mismo que el propio Víctor Trujillo, lo mismo que Joaquín López Dóriga, ni hablar de Ciro Gómez Leiva, quien le abrió los espacios de inmediato para que lanzara los cuestionamientos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador en ese momento y de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Por qué razón? Bueno, porque estos periodistas se forjaron, digámosle así, su lugar en los medios durante el neoliberalismo, durante la época de Cedillo, al cual muchos de estos, además de otros opinadores, además de otros intelectuales y académicos, pues consideraban efectivamente un personaje notable para los intereses que ellos defendían. Todo esto viene a cuenta porque los medios de comunicación hoy por hoy continúan jugando un papel importante en diseminar la estrategia. Si en Estados Unidos, por ejemplo, se trata de crear la imagen de un gobierno mexicano rebasado por el crimen organizado, de un gobierno mexicano que no puede controlar la producción de fentanilo, de que los cárteles o las organizaciones criminales o las empresas criminales son grupos terroristas, la prensa comienza a jugar su papel. Los políticos lo ponen el tema sobre la mesa y comienza la réplica de medios y de periodistas con diferentes trabajos para que de esa manera el mensaje que le llegue a la ciudadanía y se repita muchas veces acríticamente sea el que está buscando el Estado. Lo hemos dicho en otras ocasiones. Cuando hablamos del mercado de las drogas, muchas de las versiones que durante años hemos conocido como sociedad son las que el Estado profundo norteamericano es el que quiere que sepamos, ni siquiera el Estado mexicano como tal. Ahora viene esta nueva diferencia de opinión entre el New York Times y la presidenta Claudia Sheinbaum. Hoy por la mañana, la presidenta de nuestro país señaló de manera enfática y criticó el reportaje del diario estadounidense en el que presuntamente se muestra un laboratorio de fentanilo en México y advirtió que el contenido del texto sería desmentido científicamente, al tiempo que cuestionó al gobierno de Estados Unidos por la falta de información sobre la distribución de esta droga en su territorio.
La presidenta también defendió la estrategia de seguridad del gobierno de México y cuestionó qué pasa cuando la droga entra en Estados Unidos. O sea, cómo se vende el fentanilo en las ciudades de Estados Unidos. O allá no hay ilegalidades en la venta, insistió. Y agregó que así como México se ocupa del tema, es necesario que haya más trabajo por parte de los Estados Unidos para combatir las redes de tráfico en su territorio y pidió no dejar pasar las posibles fallas del reportaje. No es muy creíble, se produce de otras maneras que ya la Secretaría de Marina o COFEPRIS pueden informar. Las fotografías que se presentan no son realistas, incluso por el daño a la salud que podría causar para quien esté cocinando, como se dice, estas drogas. Añadió que los métodos de producción de fentanilo son distintos a los de la metanfetamina, una droga cuya incautación y destrucción de laboratorios ocurre de manera permanente. Hay varios temas que mencionar de estas declaraciones de Sheinbaum, ya algunos lo hicimos durante la mañana, como el tráfico de drogas en territorio norteamericano. Aquí, mire, lamentablemente, todo trabajo periodístico se tiene que curar, es decir, hay que checarlo, hay que leerlo, hay que conocerlo, hay que interesarnos en él para tener una opinión y un criterio y sobre todo entender por qué pasan las cosas. En México se produce fentanilo, según palabras del propio gobierno mexicano que lo ha reconocido ya en este sexenio. ¿Son así los laboratorios de fentanilo? Ese es un punto que habría que debatir con personajes que de una u otra manera han estado cerca de estos lugares o bien conocen estos lugares. Pero hay una razón más de peso en la cual me parece que tenemos que centrarnos, o por lo menos trato de centrarme en esta cápsula. El manejo informativo que tú le das. New York Times, como lo hemos dicho en otras ocasiones, junto con The Washington Post y otros diarios norteamericanos, fueron la Biblia del periodismo durante muchos años. ¿Por qué? Porque llevaron a cabo trabajos verdaderamente históricos. Trabajos, como lo hemos dicho en otras ocasiones, tumbaron a un presidente de los Estados Unidos por espionaje, que denunciaron precisamente atrocidades cometidas en contra de la sociedad norteamericana y que cuentan con reporteros de cierta valía, incluso hoy por hoy entre sus filas. Y hoy por hoy han realizado trabajos importantes. Sin embargo, al ser parte ya de conglomerados económicos, el periodismo se convierte en un arma. No el periodismo, la información se convierte en un arma. The New York Times no puede negar su cercanía con la DEA. Cuando la DEA buscó desprestigiar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por las diferencias que tuvo durante ese sexenio, utilizó precisamente al New York Times para publicar información que no estaba verificada, para publicar información que no llegaba a ningún lado, que por el mismo prestigio de este diario era inaceptable que se presentara de esa manera, dando cuenta que entonces New York Times estaba operando a favor de los intereses del Estado norteamericano. Y entonces ahí tu veracidad se pierde, tu credibilidad está completamente cuestionada. Si nos vamos un poco más arriba, los medios norteamericanos a los que mucha gente alaba son medios que ya no pasan la prueba del ácido tan fácil, ya no cumplen con la rigurosidad periodística como hacía 50, 60 años. Imagínense desde cuánto estamos hablando. Y el caso concreto del genocidio palestino lo confirma. La manera como la mayoría de estos medios han manejado este conflicto es verdaderamente vergonzoso, es totalmente antiético y refleja precisamente que ellos responden completamente a una línea de Estado. Porque a final de cuentas la corporatocracia de la cual son integrantes estos medios de comunicación o los dueños de estos medios de comunicación es la que marca el derrotero. Por lo tanto, este trabajo del New York Times, yo ya lo leí, me parece que es un trabajo que deja muchas dudas en algunos puntos claves del mismo. Yo no cuestiono la capacidad de las reporteras que lo hicieron, no tengo el gusto de conocerlas. Entiendo que una de ellas fue la que incluso estuvo en la polémica con el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sí cuestiono estos antecedentes del medio norteamericano, que cuando se requiere poner un tema sobre la mesa que ha estado manejando el gobierno de Estados Unidos, aparece con algún trabajo.
Ese es mi punto central en todo esto. Yo no creo en las casualidades, yo no creo en los tiempos informativos como mucha gente los menciona. ¿Por qué? Porque efectivamente habrá personas que con justa razón me digan, oye Jesús, pero es el tema, ¿no? Es el tema, el fentanilo, todo ello. Y estoy de acuerdo. Los trabajos periodísticos no pueden ir de la mano de los tiempos políticos. Si tú tienes un trabajo periodístico, lo vas a desarrollar, lo vas a presentar y lo vas a curar, ¿no? Sin importar quién esté hablando de él. Por supuesto que cuando parte del Estado o parte del gobierno o es motivo de discusión pública, los medios se abocan a realizar esos temas. Eso me parece que es lógico y es parte de la cotidianidad mediática. Aquí pasamos a la siguiente parte, entonces, que era lo que también ya mencionábamos, el interés de un medio de comunicación. Cuando ese medio de comunicación, en las últimas décadas de su existencia, ha comprometido su credibilidad constantemente por defender la línea estatal o los intereses corporatocráticos que están vinculados con su política exterior del país al que hacemos referencia, ese medio comienza a ser poco serio. Hoy por hoy, y ahí es donde entra la discusión, yo entiendo muy bien, repito para que no haya duda, que haya un tema sobre la mesa, puesto desde el Estado o puesto por la realidad misma, y tú realices tu trabajo. Eso es normal. Es tu trabajo, es informar. Tú no puedes estar a expensas de lo que se dice políticamente. Si el tema es de interés público, lo vas a abordar. Punto y aparte. Aquí entramos a los antecedentes de quien lo aborda, del medio de quien lo aborda y la finalidad que tiene ese medio para llevar a cabo un trabajo de dicha naturaleza. Y si nos basamos en los antecedentes del New York Times en relación con los gobiernos de Morena, nos topamos con que sí hay una intención de sesgar la información con tal, más allá de informar, de golpear. Así de claro. Hay muchos periodistas mexicanos, incluso en este canal hemos tenido el honor de que nos den una entrevista, que han hablado del fentanilo en México, que han hablado de la producción del mismo, que han hablado de cómo se manejan los laboratorios, que han hablado del daño que provocan los laboratorios, de las drogas sintéticas y demás, incluso a los manglares y otros. Periodistas que son críticos, periodistas que son independientes como tales y que llevan a cabo sus trabajos de investigación con un afán netamente periodístico. Podemos estar de acuerdo o no, pueden gustar o no, pero tienen una finalidad informativa como tal y de investigación como tal en diferentes temas. En este caso concreto sí me parece que The New York Times está jugando nuevamente ese papel tan cuestionable de criticar a un gobierno que no es de las simpatías de la corporatocracia norteamericana. Insisto, siempre que se presenta una información tienes que revisarla, no tienes que desacreditarla per se, tienes que curarla, tienes que verla y demás. Y si es verdad, señalarla como tal. Pero sí debes de tener mucho cuidado cuando ya hay antecedentes de que el medio que emana, del que emana esa información, llevó a cabo acciones con el afán de golpear, no con el afán de informar. Llevó a cabo acciones con el afán de interferir en una elección, de influir en el voto de una ciudadanía, porque así se lo mandató la DEA, filtrándole precisamente información que a su vez a la DEA en su momento se le había dado Genaro García Luna. Entonces ahí es cuando entramos a lo que hemos hablado también, las famosas filtraciones. Yo se los he dicho en otras ocasiones, las fuentes no son malas, las filtraciones tampoco tienes que satanizarlas, pero los buenos periodistas, y no lo digo por su servidor, yo no me considero ni siquiera periodista, los periodistas de investigación, los buenos periodistas de investigación, uno, entienden por qué se les filtró esa información, para qué se les filtró, curan esa información, la checan, la revisan, la ven, ajá, la ven 10,000 veces y le dan paso. Cuando llega, sus jefes la revisan nuevamente, porque es una filtración como tal. No solamente presentas la filtración, presentas todo el contexto y de lo que se puede jalar de esa filtración para darle un tono completamente periodístico al trabajo. Por eso les digo, ni las fuentes ni las filtraciones son malas. No hay que satanizarlas,
Lo que hay que cuestionar es qué haces con esas filtraciones. Bien, al New York Times, cuando le filtran esos datos sobre Andrés Manuel y el presunto financiamiento de su campaña, o el falso financiamiento de su campaña del 2006, jamás los checa, jamás los averigua, jamás los coteja. Presenta la nota y la descripción narrativa tal y como se lo dice la DEA. ¿Cómo lo sabemos? Porque el lenguaje que ocupa en esos reportajes es más un lenguaje técnico oficial que periodístico, en la misma redacción, en el mismo formato estructural hasta de los párrafos. Ajá. Entonces, en ese sentido, es muy claro cuando a ti estás copiando una narrativa a cuando tú le estás investigando. Y en este caso en concreto, me da la impresión de que es una narrativa, ajá, que toma un pretexto de un tema de interés público, un tema importante, y lo maneja para su propia finalidad, que va de la mano con lo que está buscando hoy por hoy el Estado profundo norteamericano, que es utilizar nuevamente, como lo ha hecho toda la vida, el mercado de las drogas para influir en el gobierno de Claudia Sheinbaum a partir sobre todo de todo este 2025, que será un año muy complicado para todos los actores y actrices políticos. Para mí me queda más que claro que New York Times hace mucho tiempo que dejó de ser un medio de referencia, que hace mucho tiempo dejó de ser esa Biblia del periodismo, que hace mucho tiempo se entregó a los intereses de esa corporatocracia, porque a final de cuentas es parte de ella, y que como muchos medios corporativos como en México Televisa, Televisión Azteca y otros más, se convierten en los mensajeros de ese discurso del poder. ¿Ustedes qué opinan? Pulgar arriba, si les gustó este video, déjenme sus comentarios, sus puntos de vista, por supuesto, compártanlos. Ya lo sabe que aquí todas las opiniones caben en todos los sentidos. Así que ya lo sabe, pulgar arriba, comentario y comparte el video. Además, suscríbase, estamos cerca de los 255,000. Vamos a darle. Nos vemos al ratito. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.